con nosotros desde su casa. Hoy vamos a hacer algo diferente, como acostumbramos algunas veces los sábados, cuando tenemos dudas, cuando tenemos algunas preguntas que queremos que nuestros líderes nos ayuden a saber de qué se trata cada situación, ya sean preguntas teológicas, preguntas éticas. Y hoy vamos a tratar de hacerlo así, por lo que estamos viviendo. Creo que todos tenemos dudas al respecto, y sé también que en las redes sociales ustedes pueden encontrar mucha información acerca de estas preguntas, pero todas las ovejas tenemos un pastor, y creo que siempre va a ser importante escuchar la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro liderazgo, para poder seguirlo. Podríamos escuchar muchas predicaciones, podríamos escuchar muchas enseñanzas y podríamos escuchar mucha gente que dice las preguntas y da respuesta a ellas, pero siempre vamos a sentirnos mejor, vamos a sentirnos en confianza si viene de parte de nuestro pastor, si viene de parte del liderazgo al que nosotros hemos puesto la confianza en todo el asunto de educación, en todos los aspectos de dudas teológicas. Nuestro hermano Lázaro, el director de escuela dominical, mi esposo, va a estar con nosotros. El pastor de la iglesia, el pastor obispo Constantino Robles, quien nos va a saludar y va a orar para que demos inicio. Muy bien, hermanos, hermanas, ustedes que están del otro lado, que nos están mirando a través de, en este caso, del Facebook. Estamos aquí porque tenemos algunas o muchas preocupaciones, y Betsua, que está a cargo de los jóvenes, le pedí que hiciera algo como este, y creo que estamos aquí para empezar a tratar de ayudar todo lo que se pueda a nuestra congregación, a nuestros jóvenes especialmente. Me da gusto tener al hermano Lázaro. Gracias, pastor. Como ya lo dijo Betsua, Lázaro es un líder en nuestra congregación, es el educador que tenemos en nuestra iglesia, y Betsua, que trabaja con los jóvenes, y un servidor que está al frente de esta congregación linda y hermosa. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que puedan invitar a otros más en tanto que comenzamos. El hermano Lázaro nos va a saludar, yo creo. Gracias, Dios les bendiga y saludos a todos por ahí, y esperamos poder contribuir un poquito en todas estas dudas que están surgiendo. Dios les bendiga. ¿Oramos, pastor? Oramos. Vamos a orar ahí donde están ustedes. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre amado, aquí estamos en esta sala de estudios. Aquí estamos reunidos y deseando y anhelando que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, de tal manera que nos des dirección sabe y prudente, Espíritu Santo. Mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mis amigas que nos están oyendo, extiende tu mano de bendición, extiende tu mano de gracia, y permita que la palabra, el consejo, la orientación que tú tienes para nosotros pueda, Señor, ayudarnos para que podamos mantener firme nuestra fe, nuestra confianza en tu palabra, en tu amor, en tu misericordia. Dirígenos y guíanos el tiempo que tenemos aquí, Señor nuestro. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, la primera pregunta, si nos puede ayudar, es el coronavirus, lo que se llama el COVID-19, una señal de los últimos tiempos. Bueno, hay que entender primero lo que significa el término últimos tiempos desde la perspectiva bíblica. Yo sé que cuando se tratan temas y asuntos escatológicos, todo el mundo tiene una perspectiva diferente. Entonces, en razón a eso, algunos creen que el evento del arrebatamiento y el retorno físico del Señor es un solo evento, un solo suceso.
Pero desde nuestra perspectiva pentecostal, premilenial, algunos no se atreven a referenciar pretribulacional, sí existe una diferencia marcada entre lo que es el evento del arrebatamiento, que apertura diferentes momentos en cuanto a la segunda venida del Señor, y la segunda venida corporal del Señor. Les hago referencia a esto para no entrar en muchos detalles, porque tenemos que entender si existen señales previas a cada una de ellas. En el caso del arrebatamiento hay advertencias previas que indican que está cercano el arrebatamiento. En teología se denomina la inminencia. Eso quiere decir que el arrebatamiento, para nuestra perspectiva, es algo que puede ocurrir en cualquier momento. No hay una señal precisa, sino que la palabra de Dios nos indica en varios textos. Tito, por ejemplo, 2:13, que señala: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, nuestra gloriosa esperanza es el ser un día transformados en un instante para los que estén vivos, y resucitados en un cuerpo glorificado los que hayan partido con el Señor previamente. También 1 Corintios 1:7, lo que habíamos platicado de Romanos capítulo 8, del versículo 19 al 25, señalando esa esperanza de la glorificación de los hijos de Dios. Les señalo esto porque todos los cristianos desde el primer siglo vivían esperando la expectativa del regreso y el retorno en cualquier momento del Señor, ¿no? Entonces, dentro de ese aspecto no existen señales previas a que pueda darse el indicativo de que vaya pronto a suceder ese arrebatamiento. Pero sí vivimos en una época y en un sistema que es gobernado por el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad, o el príncipe de la potestad de las tinieblas. Eso quiere decir que el mundo, conforme avanza la historia en la soberanía de Dios, ha ido preparando el camino para que los eventos proféticos de Él, referentes al fin del mundo, se vayan cumpliendo. Es decir, en este sentido, este espíritu del anticristo, que dice 2 de Tesalonicenses con el apóstol Pablo, y en las cartas cortas de Juan, señala que ese espíritu de anticristo, el misterio de iniquidad, ya está en operación. Es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7. Eso quiere decir que los sistemas políticos, económicos, filosóficos, religiosos, tecnológicos preparan el aspecto histórico para la aparición del anticristo, o los eventos últimos previos a lo que conocemos como fin de los últimos tiempos. La aparición de diversos tipos de religiones que van a derivar en un ecumenismo final, están todo esto sucediendo conforme transcurre la historia. De lo que sí existen señales, y es a lo que quiero mencionar ahora, es que en la segunda venida corporal del Señor, en su manifestación física, que es para nuestra perspectiva pentecostal, premilenial y pretribulacional, cuando terminen los 7 años de tribulación, la iglesia ya no estará ahí presente, pero es ahí, en ese entorno, en el que el Señor en Mateo 24 da algunas señales. Es decir, en Mateo 24 señala, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y hay que recordar que Mateo 24 tiene una audiencia judía. Si hace referencias a los gentiles y a la iglesia, sí hay referencias a eso, pero se refiere más bien al asunto y al tratado con el pueblo judío. Entonces el Señor ahí da señales específicas previas a su retorno físico, que son bastante evidentes, que hoy se están desarrollando conforme a la historia, pero no son señales en sí previas a su manifestación física y corporal. Entonces lo que él señala ahí es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La señal previa a su retorno físico es que habrá muchas mentiras en relación a él, falsos cristos. También dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Ese rumores de guerras puede estar señalando algunos de los eventos profetizados en la semana 70, es decir, después del caballo blanco de paz
hay un caballo de guerra y hay un caballo de hambruna, etc. También está hablando que en aquel tiempo entonces se entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos, falsos profetas se levantarán, el amor de muchos se enfriará. De lo que está hablando es también, otra señal es la apostasía, un abandono completo de la fe. Y 2 Tesalonicenses 2:1 habla respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No se dejen conmover fácilmente. Lo que dice es que no se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera mía, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Entonces él da algunas pautas. Dentro de esas pautas que señala él es también la apostasía, y previo a la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces también en ese sentido, otra señal es que va a hacerse la manifestación previa al retorno físico del Señor, a la aparición del anticristo, hombre de pecado, de perdición, inicuo, diferentes nombres incluso en Daniel. Entonces esa es otra de las señales. Les hago toda esta contextualización porque ahora con lo del coronavirus la gente puede pensar que son señales de los últimos tiempos. Incluyen dentro de esas señales de los últimos tiempos las voces del infierno, las apariciones de imágenes en el cielo, en las nubes, los sonidos de trompeta, surgimiento inclusive en el aspecto tecnológico de la red 5G, la supercomputadora llamada la bestia. Incluyen dentro de estas señales de los últimos tiempos sueños y profecías. Ven los terremotos que están subiendo de escala y de escala de destrucción, las pandemias, el resurgimiento del comunismo con el nombre del socialismo del siglo XXI, prototipos y arquetipos del anticristo que van desde Nimrod hasta Antíoco Epífanes, Luis XV, Hitler, y bueno, un montón de cosas. Entonces les comento todo esto porque la cuestión de las pandemias y la cuestión del avance sí están preparando históricamente el propósito. Acuérdense que Dios gobierna el tiempo y gobierna todos los sucesos, a Dios no se le escapa nada. Pero hablar de señales específicas de los últimos tiempos son las que señala la Escritura: la aparición del hombre de iniquidad, el engaño excesivo de los falsos profetas, y hoy se está preparando ese camino porque hay muchas iglesias neopentecostales que creen en eso de las manifestaciones de profetas, apóstoles, patriarcas y sueños y visiones, todo ese tipo de cosas, pero son preparaciones a algo que va a suceder literalmente. Entonces, todo este tipo de situaciones podemos llamar que la pandemia o el coronavirus no puede ser considerada una señal de los últimos tiempos. Sí está ocurriendo dentro del hilo de la historia, pero estrictamente, como dice la Escritura, solo son los que nosotros estamos mirando ahí, que tenemos marcado. Entonces, todas ellas podemos llamar que son consecuencias. Miren, la maldad está funcionando en la humanidad, en el mundo, en nuestro entorno. Una maldad sobrenatural, el príncipe de la potestad del aire. También existe la maldad del hombre. Y también existe una naturaleza, como vimos en la primera predicación de los miércoles, una naturaleza caída, que lo único que hace es producir no solo cosas positivas, sino también cosas negativas, como virus, como enfermedades. Entonces, esas enfermedades no pueden ser catalogadas en ese sentido como señales de los últimos tiempos, porque el Señor en la última semana, con las trompetas y en este caso con las copas de la ira, señales específicas de enfermedades que sí son específicas, que declaran el advenimiento de nuestro Señor. Y por eso consideramos esta perspectiva. Pastor, no sé si... Bien, lo que el hermano Lázaro acaba de decir tiene relación con lo que dice las Escrituras. La pregunta es si el coronavirus es una señal de los últimos tiempos. Yo quiero pensar que en la línea que Lázaro está mencionando, a lo mejor está iniciando un poquito de lo que la Biblia llama el principio de dolores. Principio de dolores.
Yo no dudo, hay una serie de información, de noticias y tantas cosas que uno no sabe a quién creerle, pero los que conocemos la Escritura estamos bien definidos. Porque hay tantas situaciones en el ciberespacio que dicen que el Señor ya viene y todo lo que Lázaro mencionó. Más bien yo pienso que esto es un ensayo para lo que la gente esta que está detrás de la iniquidad, por decirlo, por llamarlo como dice la Biblia. Están tratando de ensayar, hay, como vuelvo a decir, hay tantos comentarios. Hoy estaba escuchando cómo se fue dando y que algunos países cómo descubrieron, cómo se dio y todo eso, ¿no? Si esto salió de un laboratorio, significa que los ataques que puedan venir más adelante como cumplimiento de la Escritura y que Dios lo permite, esto es un ensayo de un arma biológica que pudiera complementarse cuando el Señor ya se va acercando, ya va viniendo, estamos entrando en la semana 70 y todo eso. Y si eso es así, entonces tenemos que abrir bien los ojos. Tenemos que abrir bien los ojos. Porque es increíble que solamente un virus, uno solo que se creó, contagió a una persona y se fue dando y contagió a todo el mundo. Significa entonces que cualquier cosa, los que están detrás de todo esto, cualquier cosa pueden hacer para paralizar el mundo entero. Y yo no dudo, como algunas veces he dicho cuando todavía podíamos predicar los domingos, este mundo va en declive. Ninguna cosa va a estar mejorando, ninguna. Aparentemente va a haber algunas mejoras, no. Pero esas mejoras van a contribuir para que todo el mundo vaya de cabeza, preparando el gran escenario de lo que tú hablabas. Ese es mi comentario y recomiendo a la iglesia que esté bien avisado, que estén bien avisados, porque parece ser pues vete a tu casa, enciérrate un rato, a algunos quizás le cayó bien las primeras semanas o quincenas, pero ahorita hay que preguntarnos cómo están. Significa que cuando algo ya se acerque, porque el Señor ya viene, esto va a ser bastante duro, difícil, y habrá que ir orando y pidiendo al Señor que nos ayude, porque no tenemos ninguna otra alternativa. El mundo va así. Iglesia, el mundo va así. Y necesitamos estar preparados. Hermana Betsoa. ¿Puedo comentar algo? Adelante. Sí. Es cierto lo que comenta el pastor. El libro de Daniel señala que Dios es el que cambia los tiempos. Dios pone y quita reyes. El hilo de la historia que él está desarrollando ahí está preparando algo que sí está sucediendo históricamente. Años atrás, o un siglo atrás, podemos ver que el conflicto entre naciones hacía imposible pensar que hubiera una unidad o un gobierno mundial. Hoy existen fracciones todavía, es decir, la Unión Europea, el gobierno americano, América Latina se ha separado un poco, se ha tratado de independizar un poco, la Rusia después de su caída ha estado separada y los chinos han estado emergiendo poco a poco. Eso es parte de la profecía bíblica, es decir, el gran dragón y el gran oso van a formar parte importante del futuro y de los últimos tiempos, eso sí. Lo que está ocurriendo aquí en este ensayo que decía el pastor es que como seres humanos cada vez estamos mucho más dependientes a un gobierno. Si el gobierno, que supuestamente es democrático, que supuestamente es libre, puede ejercer el miedo a través de una enfermedad, puede ejercer la cuestión punitiva o de castigo por cuestiones de salud, nosotros por temor a eso nos vendemos al gobierno. Entonces, lo que sí ocurre es que parece haber un ensayo en donde existe un solo organismo mundial quien dicta las reglas
y todos los países tienen que ajustarse. No solo es el organismo de las Naciones Unidas, hoy el que está en la plataforma de mayor visibilidad es la Organización Mundial de la Salud, quien dicta sí, sí, no, hace esto, y todos los gobiernos están en lo mismo. Entonces, como dice el pastor, sí es un ensayo, porque habrá un solo gobierno en donde el mundo no puede controlar su economía, no puede controlar el uso de sus recursos, no puede controlar, y no hay quien domine la cibercarretera, todo ese tipo de cosas. Tiene que haber un solo conductor, dicen los americanos. Pero en este sentido, todo esto se está preparando para que surja el anticristo, que sí tendrá un gobierno único mundial, en donde todos tecnológicamente, ideológicamente, religiosamente serán controlados por un gobierno mundial. Eso sí, en el hilo de la historia, como dice el pastor, está ocurriendo poco a poco. Gracias. Entonces resumimos. El coronavirus no es una señal de los últimos tiempos, definitivamente. Inminentemente decimos la venida del Señor se acerca. Lo que comentábamos es que pudiera ser principios de dolores, como menciona el pastor Miguel Núñez en una de sus conferencias, que nunca se sabe cuándo dará a luz la mujer. Los dolores de parto pueden ser horas, pueden ser hasta de 2 días o pueden ser muy pronto. Eso es algo que nosotros no sabemos, pero sí hay otras señales que podemos nosotros considerar que son de los últimos tiempos, como mencionaban, la apostasía que se está dando y en gran manera en nuestro entorno. Por ejemplo, la perspectiva del pecado ya no es una perspectiva teológica, sino que ahora el pecado lo minimizamos y lo tratamos como si fuera algo que podríamos tratar en conducta, y no viendo que realmente esa conducta es resultado del pecado, ¿no? Entonces decimos que no es en sí el coronavirus una señal de los últimos tiempos, pero sí poner atención realmente cuáles son las señales de los últimos tiempos, porque podría ser que nosotros empezamos con principios de dolores que no sabemos realmente cuándo vendrá el Señor, ¿no? Lo que sí nos mandan es estar atentos todo el tiempo. Para eso, pastor, entonces, ¿cuál es la actitud del creyente o cuál debe ser la actitud del creyente ante tantas supuestas señales, sueños, profecías que circulan ahorita en las redes, en el internet, sobre el origen y propósito del coronavirus? Yo le he estado dando vuelta a todo esto. Hay un dicho que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es lo que exactamente está sucediendo con toda esa gente que dice: es que el Señor me dijo, es que siento, es que tuve una visión, es que fui al cielo, el Señor me mostró, no sé si tenga que decir lo que tenga que decir aquí en cámara, pero ese tipo de gente, después bueno, yo muchos años en el ministerio he oído que profetizan y que dicen y que esto y que el otro. Hace apenas esta semana alguien de la iglesia me envió a mi WhatsApp personal de una niña que fue al cielo y que el Señor Jesús le dijo que el 21 de abril iba a soltar un humo negro, que no saliéramos de la casa, y para bueno, para malo, ese día que yo lo estaba oyendo era 21 de abril a mediodía, y yo no veía ningún humo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en mi calle, ni en mi casa. Entonces, estos charlatanes, porque no hay otra forma como llamarle, se aprovechan de alimentar a la gente tergiversando las escrituras y tratando de hacer protagonismo. Y eso está desconcertando a la gente, está desconcertando
aquellos, y tengo que decirlo, aquellos que no conocen las Escrituras o que no leen las Escrituras, que no estudian las Escrituras. Y debo decir que aquellos que no estudian las Escrituras, lo que va a pasar es lo que el Señor Jesús dijo. Aquellos que van a venir en su nombre, muchos serán engañados, precisamente porque este tipo de personas que sienten, o sea, el asunto no es sentir. Nunca el sentimiento ha sido parte de una expresión profética, aparte de que tenemos la Biblia como nuestra expresión profética, aquí está. Entonces, esos pseudo profetas, pseudo soñadores, son personas que están tratando de, algunos han dicho, esto del coronavirus, el Señor me lo mostró a fines de diciembre, principios de enero, y yo lo dije. Ahora todos se quieren apuntar, ¿ah? Todos se quieren apuntar. ¿Qué debemos de hacer, iglesia? No debemos de olvidar, los creyentes, lo que la Biblia dice. Quiero que escuchen esto que dice, que está en 2 de Timoteo 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí está el punto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí está. Palabra profética, aquí está. Entonces, esa es una cosa que no sé cómo decirlo más, pero quiero dirigirme a Fuente de Vida y a mis amigos, a mis hermanos y todos aquellos que me están oyendo o que nos están mirando. Tienen que ir a las Escrituras, que esta es la palabra profética. Tienen que ir a las Escrituras. ¿Para qué? Para no ser engañados. Porque si usted no conoce a la Escritura, cualquier viento de doctrina lo va a llevar al rumbo equivocado. Entonces, ¿cuál es la actitud del creyente ante tantas supuestas señales, sueños, profecías que circulan en el internet sobre el origen y propósito del coronavirus? Yo le voy a decir una cosa: usted tiene un pastor. Usted tiene un pastor. Usted tiene a sus líderes. Usted tiene a la Biblia, la palabra de Dios. En vez de estarlos oyendo, en vez de estarlos escuchando, por favor, vaya a la Escritura, pregunte a su pastor, pregunte a su líder, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Porque de lo contrario, al rato, el riesgo que yo veo aquí, van a empezar a emigrar. Es que yo creo así, es que oí que dijeron, es que acá, es que allá. No, espérense, tranquilos. La Escritura nos dice cuál debe ser nuestro comportamiento, porque la Escritura tiene principios, y los principios que la Escritura tiene son inviolables. Y uno tiene que confiar en las Escrituras, que para eso lo tenemos. Ahora, de que no la está leyendo, no lo escudriña, bueno, eso es otra cosa. Y Jesús dijo claramente que muchos serán engañados, y este es un asunto que es un riesgo, y usted puede ser engañado o confundido en el peor de las cosas. Así que no ande oyendo usted que sueño, que esto y que el otro. Yo digo, si el Señor fuera a dar una visión, el Señor fuera a dar un sueño o una palabra profética, si es que lo quieren llamar así, pues yo creo que primero tendría que ser bíblica, para comenzar. Y todos tendríamos la experiencia de eso, cuando menos. Cada pastor desde sus trincheras, todos los pastores hubiéramos dicho, sí, el 21 de abril, todo mundo guárdese. Pero una niña que manipularon y que le dijeron y que no, espérese, hermanos, hermanas. ¿Estamos entrando al último tiempo? Sí.
pero tenga cuidado con los falsos profetas que llegan y dicen, tenga cuidado. Gracias. ¿Quieres añadir algo? Sí, lo que señala el pastor es bastante cierto y bastante común. Lo que tenemos que hacer nosotros, cuál es nuestra actitud, es conocer de forma objetiva la Escritura. Eso nos libra de ser místicos en nuestras actitudes. La Iglesia de Dios en el sentido general, no me refiero a Fuente de Vida, sino estoy mirándolo en el sentido global y general, está adoptando prácticas que no son parte de su herencia pentecostal. Adoptamos prácticas neopentecostales en el sentido de los apóstoles, las profecías. La Iglesia de Dios cree en el bautismo con el Espíritu Santo a través de hablar en lenguas y cree en la enseñanza a través de las profecías. Y estas deben ser juzgadas por 2 o 3 personas con la finalidad de corroborar el mensaje. Correcto. Pero las prácticas neopentecostales de estos autodenominados profetas y apóstoles y andar dando profecías del futuro y reclamando territorios, y esas no deben ser prácticas de la Iglesia de Dios. Entender aspectos teológicos que vienen en la Escritura de manera correcta nos ayuda a ser equilibrados en nuestra manera de ver este tiempo. Entonces no nos impide hacer caso a sueños, visiones o personas, como hemos escuchado, de pastores que han ido al infierno, han matado al diablo y ya el diablo no existe según ellos. Todo ese tipo de situaciones que es increíble que la gente pueda creerlos, pero solo hablan de nuestra dificultad, nuestra poca enseñanza de la Escritura, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como creyentes? De esperanza. Tito 2:13, esperando y aguardando la gloriosa esperanza de nuestro gran Señor Jesucristo. Cuando sabemos que el Señor tiene un propósito y ese propósito se está cumpliendo, entonces debe provocar una esperanza en nuestros corazones en vez de histeria, en vez de miedo, en vez de angustia. Que ese es el propósito en realidad del libro de Apocalipsis. No sembrar miedo, sino sembrar una esperanza del retorno de Cristo. Bueno, creo que esto nos quedó muy claro a todos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor envíela directamente con el hermano Manuel y él va a estar haciéndonos llegar la pregunta, a lo mejor de algo que estamos tocando y a usted no le quedó claro, quisiera que tocáramos un poquito más ese tema. Por favor, envíele un mensaje a Manuel y él nos va a ayudar para que nosotros le ayudemos a ustedes. Ahora, esta enfermedad o este virus ha provocado que el gobierno imponga una cuarentena que se ha ido alargando conforme pasa el tiempo. Entonces, el aislamiento social ha venido en daños colaterales que no se consideraban, y uno de ellos se encuentra en la familia, precisamente. La falta de costumbre de convivir tantas horas, tanto tiempo. Como familia tenemos conflictos de carácter siempre, el estrés por la economía, la falta de disciplina colectiva, porque normalmente en casa el papá trabaja, la mamá se queda, los hijos van a la escuela, es difícil que se dé el tiempo para convivir todos juntos en el mismo lugar, tantas horas y por tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos nosotros esta situación como familia? Como familia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos? Como padres, como hijos, como esposos, y si algún familiar vive en nuestra casa, puede ser que viva la suegra en casa de algunos de nuestros hermanos o algún familiar cercano. ¿Cómo manejamos esta situación? Por favor. Bueno, cada quien interpreta la realidad, desgraciadamente no desde el sentido bíblico muchas veces, sino acomodándonos a lo que el tiempo y la era presente nos dicte, ¿verdad? Unos ven
el excesivo individualismo y utilizan el matrimonio y luego los hijos como un trampolín para la realización personal. La felicidad personal está dada en razón de si se logran, si esos sucesos y eventos, matrimonio e hijos, forman parte del alcanzar mi éxito personal y mi felicidad, entonces continúo buscándolo, y si no, solo cambio de rumbo. Y algunos ven esa situación de los hijos y el matrimonio o la familia como un contratiempo a su felicidad y cambian, ¿verdad? Por el otro lado, a lo mejor no tengan esa perspectiva individualista, sí, pero sí aman a su familia. Pero la necesidad económica, la necesidad de cuidado de la familia obliga a que papá y mamá tengan que trabajar. Y eso obliga a que los hijos se críen solos en la casa, sin ningún tipo de disciplina, sin ningún tipo de situación. En ambos casos que estamos mencionando, pasan poco tiempo en casa. Por el otro lado, se puede tener el sentido de preocupación por la familia, pero la preocupación no es ni Dios, ni es la educación de la familia bíblica, sino una agenda personal bastante apretada, una agenda normalmente lúdica. Es decir, con cuestiones que tienen que ver con la diversión. Y eso hace que las personas sean hiperactivas. De tal manera que estas tres perspectivas hacen que, estando ahora por obligación, por necesidad, no hay trabajo, no hay actividades lúdicas, todo el mundo está en un solo bote y todos sumergidos en el mismo lugar, y genera muchos conflictos. ¿Qué hacemos nosotros en este sentido? Si normalmente los hijos que se educaron solos ven la casa sin papá un lugar de paz y tranquilidad, porque cuando papá llega normalmente se acaba la alegría y se acaba el control remoto y se acaba todo. Por el otro lado, la esposa también está acostumbrada a su independencia, entonces ya una vez que llega el papá, ya una vez que llega la mamá, entonces se acaba toda la paz, entonces el conflicto se vuelve mucho más difícil. La mamá, que normalmente es consentidora, ahora se altera más porque ella es la que está llevando todo el control en casa, dominando al viejo y dominando a los niños, ¿verdad? En este sentido, en el quehacer. Se vuelve complicado. Se vuelve complicado porque queremos establecer lo que nunca hicimos o previamente no teníamos ni tiempo, ni ganas, ni tampoco habíamos visto bíblicamente como algo oportuno. Querer hacer un culto unido, querer hacer la lectura disciplinada de un libro de la Escritura se vuelve complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, este tiempo nos está dando una oportunidad para poder reconsiderar y regresar a los lineamientos bíblicos del sacerdocio de los padres en la casa, que no es sencillo, es complicado hacer, ¿no? Y tratar de dividir nuestra agenda ahora, ya no hiperactiva, sino más tranquila, en situaciones que dejen provecho, y más adelante los vamos a ver. Entonces, ¿qué debemos hacer los padres en esta situación? Agarrarnos de la Escritura y tratar de encontrar ahora, con la prisa, con la situación ya encima de que estamos en casa y que no tenemos nada que hacer más que estarnos mirando y estar mirando tele, y preguntarle: Señor, ¿qué no he hecho? ¿Qué cosas tengo que empezar a mirar ahora para realmente pastorear mi casa, para realmente pastorear a mi esposa y a mi familia? ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a ver más perspectivas. Pastor. Yo le he dado vuelta igual todo esto. Es cierto que no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos en la casa. Y ahora que se presenta o que se da esta situación, nos agarraron de bajada. Nos agarraron de bajada. Eso es innegable. Algo que no habíamos aprendido, ahora hay que aprenderlo. Algo que no nos había sucedido, ya no sucedió. ¿Qué tiempo? Las autoridades dicen hasta todo el mes de mayo. Y si la cosa se agrava, van a decir todo el mes de junio. Y si se sigue agravando, pues todo el año. Entonces sí hay un conflicto emocional, hay un conflicto mental, hay un conflicto social, hay un conflicto espiritual,
hay un conflicto relacional, hay un conflicto espiritual, bueno, hay un conflicto En todos los aspectos. en todos los aspectos. Económico. Sí, hay un conflicto serio del cual no habíamos estado preparados. Conviene hacernos una pregunta en base a qué debemos hacer los padres en esta situación. La pregunta pudiera decir, ¿qué está Dios tratando de enseñarme? ¿Qué es lo que Dios está tratando de que yo aprenda? Es muy posible, es muy seguro que desaprendamos lo que mal aprendimos y aprender lo que sí debemos de aprender. Entonces, para ir permeando esta situación es muy importante ver que aquí la comunicación juega un papel preponderante. La comunicación. Si tenemos buena comunicación, vamos a poder superar paso a paso todas estas, ya no son dificultades, ya no son conflictos, sino que ya son problemas. Necesitamos ver cómo lo vamos a ir superando. La comunicación nos va a evitar muchos problemas, porque antes la esposa podía hacer lo que ella creía que tenía que hacer en su cocina para cocinar, porque el viejo ya se va, los hijos ya se van. Ahora ya va a preguntar, ¿qué vamos a comer hoy? Una vez mi esposa me dice, oye, ¿qué vamos a comer hoy? Y yo le contestaba, lo que tengas. A veces me preguntaba, ¿qué quieres comer hoy? Y yo le decía, quiero pescado. Y me decía, no hay. Le digo, pues entonces dame lo que tienes. Entonces, este es un momento en que tenemos que aprender, me incluyo porque yo tengo que aprender, la comunicación. Es cierto que el aislamiento tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja. Ambas cosas van de la mano, ambas cosas se pueden ir viendo. Por ejemplo, ¿cuál sería la ventaja del aislamiento? O sea, de estar en casa. Bueno, pudiéramos reunirnos 2, 3 hijos, el esposo y la esposa, 5 personas, más o menos, y estudiar la Biblia. ¿Sabes qué? Yo voy a contar hoy la historia de Jacob. Y ustedes tomen notas, y tú mañana cuentas la historia de Esther, y tú mañana la historia de Goliat, y David y Goliat, y así. Esa es una ventaja de estar juntos. Pero tarde o temprano los hijos se van a aburrir. Entonces, habrá que usar la inventiva, habrá que ser creativos. Memorizar una parte de la escritura, orar juntos, comer juntos, leer un libro juntos, desarrollar algún talento, algún don en los hijos juntos, en familia, para que esto no se convierta en un problema. Yo debo decirles que si no somos creativos, tarde o temprano, esto va a ser un boom para las familias. Y el hijo mayor, o el esposo inclusive, se puede rebelar, o la esposa se puede rebelar. Yo he descubierto más en este tiempo que me puedo desvelar más. Estoy leyendo 2, 3 libros juntos, aparte de la Biblia, y puedo dormirme a la 1, 2, 3 de la mañana y despertarme tarde. Tengo que confesar este pecado. Tengo que confesarlo. ¿Por qué? Porque no me dan permiso para salir. ¿Sí? Mi pastora no me da permiso. Ella dice, no, tú quédate, ahorita vengo. Y yo digo, Señor, guárdala, no la vaya, es que se le vaya a atravesar algún infectado y luego venga y me infecte con un beso, con un abrazo, guárdala, Señor. ¿Ah? Entonces,
Este es un asunto serio y esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hacer ante esta situación? Yo creo que debemos de aprovechar los recursos que la iglesia tiene, los recursos que el pastor tiene, los recursos que los líderes tienen. Porque si va a ir, apenas vamos a terminar abril esta semana, viene mayo, es todo el mes. Y entonces yo ya estoy pensando qué voy a hacer para que nuestras familias puedan estar bien. Y hay que aprovecharlo. Hermanos, ustedes que están en casa, necesita inventar, necesita ser creativo, necesita ver qué pueden hacer. Y nosotros y los demás líderes que más tarde van a estar, tienen ideas para ayudarnos. Yo creo que este es un buen tiempo para leer buenos libros que en su momento, más a rato, vamos a recomendar, pero preparémonos, por favor, preparémonos. Gracias. Bueno, adelantamos entonces la pregunta, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con todo lo que está pasando? Bueno, yo ya dije algo, Así Lázaro, tú Bueno, comenta. ya habíamos comentado en las pláticas previas y también en estas preguntas que lo que podemos aprender de esta situación y que no debe pasar por alto es que Dios es soberano sobre toda la tierra. No hay una historia alterna a Dios. Dios es el Dios de la historia. Nada se le escapa de Él. Él quita y pone reyes, obra sobre las crisis económicas, de salud, como sea. Y en esa soberanía de Dios hay que tratar de entender que esta pandemia, como dijimos hace ratito, no es juicio de Dios. Estaba escuchando yo a John MacArthur hablar acerca de esta situación a su congregación y él hacía una observación muy interesante, que esta situación no es juicio de Dios en razón de que la India es el país con mayor población en el mundo, después está China y en tercer lugar Estados Unidos con todos sus países anexos. Entonces, si fuera un juicio de Dios, el juicio de Dios tendría que caer sobre las ciudades o los lugares mucho más idólatras o más alejados de Dios. Y la India es el país que tiene muchos más dioses, idolatría, situaciones complicadas con razón al hinduismo, el espiritismo, todo ese tipo de cosas. Pero increíblemente en la cuestión de pandemia, la India solo tiene el 2% de su población infectada. Es el lugar donde menos infectados hay en el sentido de poblacional. A diferencia de Estados Unidos, que se considera desde sus inicios y su independencia un país bastante cristiano, evangélico, y es un país que está sufriendo mucho. En razón a eso nos podemos dar cuenta que no es esta pandemia un juicio de Dios, sino que está sucediendo por la soberanía de Dios. Pero también que de forma personal, ¿qué podemos aprender de esta situación? Tenemos que aprender que somos frágiles, que todos somos personas humanas propensas a poder contraer la enfermedad y morir. Y eso hace pensar a la sociedad y a la gente más en el tema de la muerte, un temor a la muerte desmedido. Pero en el sentido de pensar de la muerte, en el sentido de que tenemos que presentarnos delante de Dios y cómo nos vamos a presentar delante de Dios, ¿verdad? Este coronavirus, además, esta pandemia está permitiendo, y eso es lo que aprendemos, no solo que somos frágiles y que Dios es soberano, sino que nos permite abordar temas que estamos dejando en el baúl del recuerdo, temas que tienen que ver con la escatología general e individual. Es decir, hablar de los últimos tiempos, como hicimos ahorita, y escatología individual acerca de la muerte, el estado intermedio, el juicio, el cielo, y todo ese tipo de cosas. En el plano colectivo de la iglesia, ¿qué podemos estar aprendiendo? En realidad puede ser una especie de prueba también para la iglesia. Es decir, volveremos a la normalidad cuando tengamos que retomar nuestras actividades cotidianas. Volveremos a ser los mismos en el sentido de la iglesia, de nuestro servicio a Él, en nuestras actividades en la liturgia, o tomaremos nota de lo que en realidad aprendimos en este tiempo, ¿no? Reconsiderar el aspecto económico como motor de nuestra propia vida familiar, personal,
y también dentro de la iglesia. Todo ese tipo de cosas nos hacen replantearnos. Es decir, ¿qué tanto estábamos apegados al aspecto económico, en el aspecto material, como veíamos en la primera plática de los miércoles? Es un aprendizaje personal, pero también grupal. Es decir, hoy las iglesias, como ustedes saben, sobreviven del aspecto también económico. Nosotros no pagamos un servicio, como dice el pastor Miguel Núñez. No porque asista a una iglesia, escuche un sermón, me atiendan, me saluden y me bendigan los líderes, yo por eso pago mis diezmos. No. Y ahora que no vamos a la iglesia, pues no contribuyo, no doy los diezmos, no doy ofrenda, porque no estoy recibiendo ningún servicio a cambio. No es así. En realidad, nosotros ofrendamos, nosotros entregamos el diezmo, nosotros cumplimos con esas responsabilidades, porque es un mandato de Dios, es lo que nos hace parecernos más a Él. El Señor da con alegría, y el Señor es parte de su naturaleza dar. Él no necesita, Él solamente da. Da de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y nosotros, en medio de un conflicto, en medio de la carencia, a nuestra nivel en el que podemos contribuir, nosotros lo continuamos haciendo. Y eso nos hace aprender qué tanto dependíamos del aspecto económico de nuestra vida, cómo considerábamos la asistencia a la iglesia, si estoy pagando para que me traten bien, si estoy pagando para que me prediquen bien. No, en realidad lo estoy haciendo porque el dinero no me domina, y el dinero no es el motivo de mi alegría. Puede angustiarme, pero eso me obliga a pedir más a Dios, porque por nada estoy afanoso, sino que le pido a Dios que todas mis necesidades están delante de su presencia. Entonces, se da cuenta de todos los aprendizajes que podemos tener, no solamente que Dios es soberano, que yo soy frágil, pero no por el temor a la muerte, sino cómo me presento delante de Dios en caso de, y ocupar el tiempo en lo que decía el pastor, en la familia, y qué tanto Dios está probando mi ministerio, la forma en cómo yo ejercía el ministerio, y mi compromiso económico también con la iglesia, con mi familia y conmigo mismo, ¿no? Esa puede ser una de las razones. Pastor, tú. Okay. Bueno, vamos a ver un poquito el aspecto de los jóvenes, ¿no? Quizás se nos haga mucho tiempo en casa, quizás algunos ya mandaron un mensaje de auxilio, sáquenme de aquí, o por favor ya levanten esta cuarentena. Algunos ya no saben para dónde correr, ya recorrieron, como le digo a Dana, mira, vamos a dividirnos, y ella se ríe porque le digo, yo en la cocina, tú en el comedor y papá en la sala. Todos sabemos que nuestras casas están, si estoy en la cocina y estás en el comedor, está en la sala, estamos todos juntos. Entonces, estamos omnipresentes, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer los jóvenes? Éticamente nosotros hemos tratado muchos temas, hermano joven. Usted puede en su casa ver su corazón. Decíamos, ¿qué aprendemos en esto, con todo lo que está pasando? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? A ver nuestro corazón. Y yo pienso que desde el lado de la mujer como esposa, y del joven como hijo, puedo decir que el Señor nos está mostrando que nuestras actitudes no son más que el resultado de nuestro corazón, que es lo que les quería decir ayer en el club de lectura, que me decían las hermanas, dilo, bueno, ya lo dije. Y a veces puede ser espantoso ver lo que hay en nuestro corazón, porque una actitud horrible se puede corregir, pero si no nos damos cuenta por qué tuve esa actitud, entonces no aprendimos nada y no avanzamos nada. Entonces yo creo que lo que nos está enseñando el Señor en este tiempo es a ver nuestro corazón, que es lo que aprendíamos en el libro que mi esposo recomendaba la semana pasada, cómo pastorear el corazón de su hijo. Y ese fue como un golpe a
a nosotros, porque decimos, bueno, no solo estoy aprendiendo a ver el corazón de mi hijo, sino que también estoy aprendiendo a ver mi corazón. Porque en casa, tanto tiempo, a veces podemos decir que puede ser aburrido, o podemos decir, oh, qué fastidio. Y yo espero que ningún joven esté diciendo esto, porque como joven nosotros podemos hacer muchas cosas en casa. Primero, arreglar bien su ropa, su cuarto que esté levantado. Puede ayudarle a su mamá con sus calcetines, que es lo más difícil de lavar. Puede ver en qué puede aportar usted en la casa. Algo en el patio, ya vio su patio, puede salir al patio. Y yo le voy a pedir a las mamás, por favor, a los papás, que dejen salir a sus hijos a tender la ropa. Si tienen secadora, pues ya pasó. Pero por favor, déjenlos salir para que tiendan la ropa. Entonces, cuando ellos salgan a tender la ropa, se van a dar cuenta de qué hace falta en el patio. Y cuando terminen el patio y entren, se van a dar cuenta que en la casa hay tantas cosas que hacer. Y eso, hermanos, puede ser una actitud, pero yo le invito como joven, aprenda a orar y pídale al Señor, muéstrame mi corazón. En el momento en que usted se levante y su mamá le pida algo o el papá le dé una instrucción, cuando usted responda, el Señor le está diciendo cómo está su corazón. Y como papás, yo les pido que tengan paciencia con nuestros jóvenes y nos ayuden con ellos. Quizás él tuvo una mala respuesta, una mala actitud hacia lo que usted le dijo y usted quisiera corregir esa actitud, pero yo le pido que vaya mucho más allá y nos ayude a pastorear el corazón de su hijo, de su hija. Dígale, ven, vamos a platicar por esa actitud que tuviste, yo la puedo corregir, tengo más fuerza que tú. Y por alguna razón los papás siempre tenemos más fuerza que los hijos, aunque estén grandes, ¿verdad? Siempre, por alguna razón, con la mirada podemos torturarlos, pero llamarlo y decirle, yo puedo corregir esa actitud, pero tu corazón va a seguir siendo pecaminoso, horrible. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta todos en casa, y lo que el Señor nos quiere mostrar es que nuestro corazón necesita a Dios, es que nosotros necesitamos a Dios, y esa lucha que tenemos con el pecado diario, creo que esa es una gran oportunidad, y creo que muchos de nosotros damos gracias a Dios por el deseo concedido de nuestro corazón de poder tener a la familia en casa todo el día, todo el tiempo. ¿Cómo podemos disfrutar de este tiempo? Y eso lo vamos a comentar con nuestras hermanas invitadas de la próxima semana. Vamos a ver cómo podemos, como mujeres nosotros, aportar para que realmente en la casa sea un disfrute, tanto para los hijos como para nosotros. Y para los jóvenes, hermano joven, trabaje conociendo a Dios, mire su corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, y del corazón es que proceden todas las actitudes, y el Señor nos está mostrando con esto que hay tanto que el Señor tiene que cambiar. Entonces, la próxima semana vamos a ver más a detalle con nuestras hermanas, que es otra perspectiva. Ahorita tenemos la perspectiva de dos hombres, la próxima semana vamos a tener la perspectiva de dos mujeres, que creo que vamos a ahondar un poquito más de qué hacer con tanto tiempo en casa. Con los jóvenes yo les pido, por favor, levanten sus cuartos, límpienlos, limpien la casa hasta el más profundo detalle que haya que ver, hasta que ya no haya nada. Entonces si me manda un mensaje y me dice, ya no tengo nada que hacer, porque se va a dar cuenta que tiene que regresar al lugar donde empezó. Entonces tenemos mucho tiempo todavía para ver esto. Ahora, la siguiente pregunta, y también tiene que ver con todo esto de cómo estamos manejando el tiempo, porque creemos que tenemos tiempo de sobra y que se detuvo el tiempo y que estamos aburridos, y por eso es que ahora las redes sociales son el pan de cada día. Pero
¿Cómo afectan? ¿Cómo afecta el uso de las redes sociales ahora, en esta cuarentena? Pastor. Bueno, todo depende. Todo depende a lo que quieres, lo que piensas. Todo depende de tus prioridades. Por ejemplo, déjame hacer un poquito de historia para mí, porque Lázaro, tú me puedes recordar, los que nacimos en los 60, ¿cómo están catalogados? ¿Están los milenios? ¿Están los Z? ¿Están los baby boomers? los baby boomers? Bien, yo nací en los 60, no había internet, además me crié en un pueblito, donde cuando anochecía no hay luz eléctrica, no hay nada. ¿Cómo le hicimos nosotros para poder sobrevivir? Bueno, había muchas actividades para no caer en la ociosidad, como dijo Roberto Ríquez, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y entonces teníamos, en la mañana íbamos a la escuela, en la tarde ayudábamos a barrer el patio, a limpiar atrás, a ir al campo, a lo que fuera, había siempre una actividad. Las redes sociales ahora no permiten hacer eso. Hay jóvenes que todo el tiempo están pegados en las redes sociales. Esto, si no se tiene en orden las prioridades, se puede caer en un vicio. Y desafortunadamente muchos han caído en ese vicio, porque en las redes sociales se promueven un montón de cosas, un montón de cosas. Hay invitación para hacer vandalismo, hay invitación para integrarse a un grupo de... eso no es novedad, uno lo lee y lo escucha todo el tiempo, para formar un grupo de los que asaltan, los que roban, los que secuestran y toda esa situación, las drogas, todo eso está ahí en las redes. Entonces, es muy difícil para el joven o la señorita que tiene un celular, una tablet, de poder meterse y pasar allí horas, muchas horas. Yo he visto, y ustedes también, a lo mejor usted en casa igual ha visto, en el caso mío como pastor, cuando encuentro en el Facebook, veo a los jóvenes, a las señoritas, en una posición, en una situación no muy cómodo. Eso porque quizás los padres que no dominan o dominamos bien el aspecto de la tecnología, pues ni lo vemos. Y entonces, pero están invitando a que otros los vean, y esa otra gente que está del otro lado y que ve todo eso, ve una oportunidad para hacer algo malo. Ve una oportunidad para jalar al adolescente y jalar al joven. Entonces, ¿cómo está afectando? Yo diría que ya ha estado afectando las redes sociales, que siguen estando afectando y más en esta cuarentena. Más ahora, aquellos que tienen, como vuelvo a decir, su celular, tienen internet, tienen todo eso. Si no observan disciplina, tarde o temprano ese va a ser no quiero decir su muerte, pero eso lo puede llevar a aterrizar a situaciones que no conviene a nuestros jóvenes. No conviene a nuestros jóvenes. Es cierto que la red social tiene el lado bueno, como por ejemplo ahorita estamos transmitiendo, estamos llegando a muchas casas, a muchas familias, a muchos amigos, estamos tomando temas de interés. Es cierto que ayuda, pero como todo tiene su lado malo. El asunto, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, el asunto es hacia dónde se está inclinando la balanza.
¿Hasta dónde la red social es como mi desayuno, comida y cena? ¿Hasta dónde? Entonces sí conviene. Yo me acuerdo, voy a dar testimonio, que cuando empezó el internet, había una calentura de estar en Facebook. Yo me acuerdo de eso, porque aprendí, fue lo primero que aprendí, el Facebook. Y yo me conectaba, además de que mi trabajo de administrador pues me lo permitía, me conectaba con todo el mundo. Y me acuerdo que yo pasaba horas ahí, 2 horas, 3 horas, hasta la hora de la comida. Y estoy chateando con el amigo, con aquí, con allá y todo. Pero ahora, yo si entro al Facebook, entro como 2 o 3 veces a la semana. O sea, ya entendí que por ahí no es el camino. Ya entendí que si yo persisto en ese, vamos a llamarlo, en ese vicio, tarde o temprano voy a descuidar aspectos importantes en mi vida como cristiano. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si no tienes nada que ver en Facebook o el internet o lo que sea, no te metas. La palabra dice, allí parafraseando Proverbios, dice, el sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio ve el peligro y se mete. Entonces yo creo que a estas alturas de estar mucho tiempo en casa, necesitamos balancear, o es mi sabiduría, o es mi inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9, o es mi discernimiento, o es mi carne, o es el mundo, debo entonces darme cuenta. Quiero referirme especialmente a los adolescentes, porque son los que muchas veces no quieren obedecer a sus padres. Y se enojan y dicen, no voy a comer, y luego, o no me voy a bañar, o no me gusta esa comida. Empiezan a rebelarse. Yo creo que es muy importante, papá, mamá, que tengamos el amor del Señor, el cariño, la sabiduría, el discernimiento, cómo poder tratar con los adolescentes, porque puede complicar la situación. Pero definitivamente que las redes sociales van a afectar o para bien o para mal. Gracias, Betsa. Lázaro. Bueno, ¿cómo afectan estas redes sociales en cuarentena? Mucho, en realidad, si no se ponen límites. El aspecto del consumo de tecnología, llámese internet, streaming de subida y bajada, redes sociales, se convirtieron en la primera opción de entretenimiento ante este hastío y aburrimiento que da tanto tiempo en casa, ¿no? Este fenómeno del aumento del uso del internet en la cuarentena se está volviendo ya objeto de estudio de la sociología, y no por cuestiones personales, sino en realidad, observe usted lo que comentan los diarios internacionales. Argentina tuvo un 25% de aumento en el uso de tecnología en cuarentena en razón al uso de los videojuegos. España tuvo un aumento del 40 al 55% del internet en su uso cotidiano ahora por el uso de los videojuegos. Italia tuvo el 70% de aumento de uso de redes sociales, plataformas, etc. Según el Heraldo de México, aquí en México es el 40% que ha aumentado, y todo en razón de los videojuegos también y las redes sociales, ¿no? Esta pandemia está haciendo que uno de los temas que más se está ponderando y se está hablando en redes sociales y de forma personal también, es increíblemente, en medio de la enfermedad y el miedo que tienen, la aparición de la dichosa red de 5G, el conflicto entre Estados Unidos y China, etcétera. Y esto está generando una especie de entusiasmo en la juventud, como si miraran en esta realidad virtual nuevamente una objetividad que no existe. Es decir, están volcando su esperanza de futuro, de diversión, de trabajo y la modificación de muchos aspectos laborales hacia la tecnología. Entonces está convirtiendo en una especie de vuelco hacia lo que es lo que denominan realidad virtual. Una realidad
que no existe y nos estamos vendiendo de forma voluntaria. Hacerlo de esa manera, como decía el pastor, no es bueno. ¿Por qué les decimos eso? Lo que señalaba el pastor es que el niño en casa, teniendo mucho tiempo, puede pasarse jugando su Xbox, su PlayStation, todo el día. Aparte de repercutir en problemas emocionales, de carácter, espirituales, repercute en el recibo de luz que seguramente cuando le llegó a usted en este último, supuestamente iba a subir el 4%, no fue el 4%, porque utilizamos más luz en casa y lo que más utilizamos fue redes sociales, plataformas, gastamos mucho ahí y cuando vimos el recibo nos preguntamos a quién asesinamos porque subió demasiado el costo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo los hijos se pasan en el Xbox casi todo el día sin límite de tiempo, no hay 2 y 3 caídas sin límite de tiempo, el niño no tiene límites y los papás tampoco, porque los papás están vendidos al Netflix, Amazon, HBO y siga usted la serie de plataformas que existen hoy y oportunidades. Los jóvenes no tienen límites porque se van a su cuarto con la tecnología en mano y están platicando con su novia hasta horas inimaginables y sepa Dios qué tan bien está sucediendo, ¿no? Esa curiosidad constante que provoca el internet, que es una especie de anzuelo constante para nosotros para saber qué está sucediendo de nuevo, y nuestro teléfono. Estaba escuchando a John Piper señalar una frase importante, dice: la tecnología solo está dando nuevas maneras de expresar viejos pecados. Cuando el entretenimiento toma el lugar de Dios, entonces se vuelve pecado. Esa es la parte negativa. Pero en realidad la tecnología, y por la pregunta que estoy mirando que los jóvenes están señalando, leo la pregunta: ¿cómo está digeriendo la iglesia los efectos de este evento en el aspecto litúrgico, espiritual y las herramientas digitales, que para muchos no era correcto? La tecnología puede usarse con disciplina. Necesitamos aprender a utilizar esta tecnología con control tanto personal como para nuestros hijos, pero la tecnología permite un beneficio personal en el aspecto académico. La tecnología te obliga a ser autogestivo. Nuestros hijos y nosotros muchas veces estamos acostumbrados a estudiar de forma presencial y en una forma tradicional. Necesito a alguien que me enseñe. Pero la tecnología nos está obligando a utilizar nuestros propios recursos mentales, a conocernos, nuestra manera de accesar al conocimiento. Es decir, la tecnología nos está obligando a pensar, a ser más autogestivos. Esa es la parte interesante, porque sus hijos ahora tienen que tomar clases a través de aprende en casa, en línea, unos estudian en la universidad en línea. Y todo eso obliga a que nosotros podamos tener capacidades de lectura, de comprensión lectora. Todo ese tipo de cosas son beneficiosas porque nos sirven para la escritura. Ahora, ¿cómo le sacamos provecho? Y el aspecto de la pregunta que está ocurriendo ahí. En realidad no tiene efectos en el aspecto litúrgico. Es decir, la tecnología para el uso de la iglesia siempre debe ser lo que es, un medio, y nunca el fin. Nosotros como iglesia no utilizamos el recurso de la tecnología para estar a la vanguardia, para estar al nivel de las otras iglesias relevantes, etc. No es así. La tecnología solo es un medio. Y además, en el aspecto litúrgico, la tecnología no funciona en el sentido de que la liturgia es para usarse. La liturgia que ofrecemos en la iglesia, como tradicionalmente ha venido desarrollándose a lo largo de los años, prepara una lectura bíblica de la que yo participo, de la que yo leo. Prepara canciones y nos hace cantar en comunidad. Los muchachos de alabanza nos sugieren canciones y que nos unamos a ellos. Pero la finalidad es el canto congregacional. Entonces, la predicación nos obliga a tener reacciones de conducta personales. Tener un culto en casa normalmente no nos sirve para utilizarlo. Es decir, mientras está cantando la hermana en transmisión en vivo, en streaming, no nos hace en casa ponernos de pie, ¿o sí? O cantar las canciones. Es decir, no estoy ocupando. Entonces, no es solamente grabar un concierto, grabar un culto y pensar que la gente está haciendo iglesia o está haciendo liturgia, cuando no es así. ¿Por qué?
porque en casa no aperturamos cuentas para su tarjeta de crédito o para que usted deposite su ofrenda en ese rato. No estamos participando en la liturgia. Lo que sí es de provecho es que nosotros podemos utilizar la tecnología para compartir el Evangelio. Y compartir el Evangelio aún así también tiene una premisa que tiene que estudiarse. Es decir, yo pensé que la tecnología iba a permitir el avance en el conocimiento de la literatura, por ejemplo. La tecnología ha permitido que ahora se pueda tener la Biblia a través del audio, o también lo ponen en videos con un poquito de música de fondo, para que podamos escuchar. Si no queremos leer porque nos cuesta trabajo leer, porque no podemos ver, porque me aburre leer, puedo poner en la tecnología todo el Génesis con una música de fondo importante. Pero increíblemente no ha funcionado, porque hoy leen las novelas clásicas o las novelas hasta cristianas, o libros cristianos, y los ponen en línea para que nosotros los vayamos leyendo, viendo y estudiando. Pero ¿sabe que eso no tiene más visitas que el blog de un youtuber o el canal de un youtuber? Es increíble lo que gastamos en diversión, pero no le damos el uso correcto a la tecnología en el sentido de provecho. Entonces, yo casi no he oído testimonios de personas que digan, escuché el sermón de principio a fin, tardó 1 hora y 30 el sermón. Porque estamos acostumbrados a escuchar un sermón ahora supuestamente guiado por la tecnología, que no tardes más de 25 minutos porque la gente te pierde el Pero aún en 25 minutos yo no he oído testimonios de alguien joven, mujer, hombre, que diga, escuché el sermón de fulano de tal y me convertí y me cambió. No está sucediendo. Lo que sí es que se abre la oportunidad para que se presente el Evangelio, pero también se abre la oportunidad para una de falsos profetas, malas interpretaciones en ese sentido. Mi recomendación aquí es que podamos discriminar la información para poder saber qué es de provecho para nosotros en las predicaciones. ¿Qué hacer con tanto tiempo en casa? Escucha sermones de R.C. Sproul, escucha sermones de John MacArthur, escucha sermones de Sigfredo Guillén, escucha sermones de personas que tienen un mensaje y una profundidad en la palabra de Dios, mientras lava los trastes, mientras está ayudando, componiendo su coche, mientras está arreglando la parte de usted, está escuchando eso. Y ahí le está dando utilidad a la herramienta como medio de transmisión de la palabra de Dios. No quiere decir con eso que rechacemos el entretenimiento que ofrece. Es decir, a lo mejor le cuesta trabajo ver la tecnología como un entretenimiento solamente, puro. Ya no es posible para mí ver una película sin tener que estar analizando, ay, eso sí no es real, eso sí es real, eso sí puede ser utilizable, eso en realidad tiene un mensaje oculto detrás. Ya casi es imposible. Pero cuando ve una película o cuando ve o va a jugar con sus hijos en el Xbox, póngase un tiempo determinado, no lo deje al criterio suyo ni de a ver hasta dónde, hasta que el cuerpo aguante. O si va a ver usted una serie en internet, catalogue usted si le va a servir históricamente, académicamente, si le va a servir en alguna contribución mental, espiritual, etcétera. No se enganche con una serie solamente por perder el tiempo, porque en realidad no le va a ser de utilidad en este sentido, ¿no? Entonces seamos un poco más recatados en ese sentido del uso de la tecnología, no solo por cuestión económica, porque va a repercutirnos tarde o temprano, sino más bien por lo que veíamos ahí, que con qué alimentamos nuestra mente los cristianos, va a repercutir evidentemente en nuestra conducta. Así que, ¿afecta la tecnología? Sí, para bien o para mal, como decía el pastor, pero no somos ajenos ni ignorantes en realidad de que la tecnología puede ayudarnos para cuestiones como estas, sí, pero no es la panacea, ni tampoco es el fin, solo es un medio. Entonces tenemos que tener esa capacidad también de discernimiento, que bendito sea Dios que existe para comunicarse con ustedes, platicar con ustedes, así es. ¿Que lo vamos a utilizar más adelante? Puede ser, pero no nos quita el sueño,
ni tampoco nos modifica, ni nada. Sabemos exactamente en qué lugar debemos estar parados y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestra nueva generación. Hijo, la tecnología está avanzando, el futuro es hoy, decía un comercial antes, y te va a tocar una generación mucho más. Pero mira, es mucho más bonita la realidad que vivimos tú y yo, que la realidad virtual a la que puedes venderte si no te das cuenta y si no creces, ¿verdad? Como decía el pastor, ver una noche estrellada, ver un juego en una esquina, nos deja mucho más enseñanzas que 5 o 6 horas o toda la noche para aquellos que juegan videojuegos sin límites. Tiene mucho más enseñanza un libro que 5 días jugando Xbox. Con respecto a esto, ¿tiene algo que comentar, pastor? No, ¿No? está completo. Ok. Con respecto a la pregunta, ¿cómo deben de reaccionar los jóvenes durante esta pandemia? Como la Biblia nos menciona, adquiriendo inteligencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque nos toca como jóvenes obedecer. Eso dice la Biblia, porque esto es justo. Jóvenes, obedezcan porque esto es justo. Nos va a pegar fuerte el tiempo que vamos a estar con nuestros papás, pero que sea un tiempo de provecho. ¿Cuánto sufrió una generación atrás por falta de padres y cuánto sufre esta generación por falta de uno de los padres? Normalmente vemos familias que antes le llamábamos disfuncionales, hoy son familias diferentes, ¿no? Solo la mamá y los hijos o solo el papá y los hijos. Pero en esto nosotros podemos aprender mucho. Estando con ellos en casa vamos a darnos cuenta que no solo son nuestros problemas, nuestras necesidades y saber qué tan individualistas somos. ¿Por qué? Porque normalmente tomamos decisiones como jóvenes solos, sin consultar a nadie, y si nadie nos ve pensamos que no afectamos a nadie. Pero no, ahora nos toca a nosotros reaccionar desde la perspectiva de la Biblia, adquiriendo sabiduría, adquiriendo inteligencia. Ahora la disciplina que tanto nos ha costado a nosotros llevar o obtener, la podemos empezar ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de los padres en casa, la familia también nos ayuda con esto. ¿Sabes qué, papá, mamá? Yo he tenido muchos problemas con las disciplinas espirituales, con las disciplinas en todo. Por ejemplo, debemos de ser disciplinados hasta para comer. Y la pregunta es, ¿será bueno estando en casa comer mucho? Podemos decirle a los padres, ¿saben qué, papás? Yo he tenido muchos problemas para ser disciplinado a la hora de la comida o en la comida. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a que los papás nos digan, sí, hijo, la verdad es que tienes problemas con tu forma de comer. Y creo que tienes que aprender disciplina y yo te voy a ayudar. Y también en la forma que les decía yo a los jóvenes, vamos a adquirir inteligencia, sabiduría. Normalmente nosotros como jóvenes podríamos tener la actitud de comer desmedidamente, pensando solo en nosotros y no en los demás. Ahora nosotros estamos frente a un conflicto en general, ya vimos todos los conflictos que genera esto, que va a generar y que todavía vamos a ver sus consecuencias cuando levanten la cuarentena. Y uno de ellos es el aspecto económico. Los que trabajan lo van a ver y los que no trabajan lo van a sentir. ¿Por qué? Porque normalmente en casa siempre había en abundancia y comíamos desmedidamente y a cualquier hora. Estar en casa ahora no es el derecho de decir voy a comer y me voy a comer todo lo que era para una semana, me lo voy a comer en un día, o estar pensando, ¿y ahora qué postre invento para que comamos? Sino que ahora podemos entrar en disciplina y decir, mamá, papá, ¿cómo ven? ¿Se puede hacer esto? O vamos a ponernos de acuerdo qué tanto puedo comer, o ayúdenme en esa parte. Yo no me había dado cuenta, pero sí tengo un defecto ahí que no he podido corregir, y es la parte de la disciplina a la hora de comer. Que si será bueno comer mucho estando en casa, definitivamente no. ¿Por qué? Porque estamos
estamos sin poder salir a correr, a caminar, jugar, ir al gimnasio. Si no teníamos la disciplina, pues ahora menos, ¿verdad? Pero sobre todo esa parte de comer mucho, verlo en el sentido de no voy a dejar a alguien sin comer, no voy a afectar la economía de la semana a la hora que estoy comiendo, sobre todo por esa parte, vean los jóvenes, y pídanle a papá, mamá, ayuda, ¿en qué más me puedo disciplinar, mamá? ¿En qué más? Mira, al principio quizás me enoje, pero estoy trabajando con esto. Tengo tanto tiempo en casa y a lo mejor algunos no, porque ya empezaron las clases virtuales. Entonces, la falta de costumbre a tener clases virtuales para los que van a la escuela, los que toman clases presenciales, pues va a ser un poco difícil acomodarse, porque son 5, 6, 7, algunos tardan todo el día haciendo tarea. Entonces creo que también esa parte es parte de la disciplina como jóvenes que debemos de tener, cumplir con lo que se me está requiriendo en la escuela. Antes lo hacía con flojera, pero ahora, ¿por qué no? Adquiriendo sabiduría, inteligencia, lo voy a hacer y lo voy a hacer perfecto. Ahora tenemos a la mamá ahí, ¿verdad? Antes nosotros no nos preocupábamos si llevaba acento, si no llevaba acento, si llevaba coma, si no llevaba coma, o cuando le envían un mensaje al maestro, o nada más decían maestro, no sé qué, y la mamá ahora dice, buenas tardes, maestro, disculpe, ay mamá, yo así le hablo al maestro. Se dan cuenta que todos estamos aprendiendo, y a la hora de hacer la tarea, quizás su mamá se dé una vuelta por ahí y diga, ¿y estas arañas vas a mandar? No, vuélvela a hacer. Entonces nos va a quitar más tiempo, pero creo que es un aprendizaje para todos nosotros. ¿Qué hacer con tanto tiempo? Aprender, disciplinarnos y estar. Y bueno, con respecto a esto, yo les voy a pedir al pastor y a mi esposo que nos recomienden libros. ¿Qué podemos leer? Quizás algunos los tengan en casa, quizás algunos los puedan adquirir por internet, pero si nos pueden recomendar algunos libros, ellos hasta los trajeron de forma física para que ustedes los vean. Mientras acomodan los libros, hay un anuncio que dice en cuanto a la comida, que si debo comer mucho o aprovechar, comer bastante mientras estoy en casa. Bueno, todo con medida y nada con exceso. ¿Por qué? Porque el exceso va a llevarte a subir 5, 10 o 20 kilos, qué sé yo. Si necesitan orientación nutricional, bueno, en la iglesia hay varios hermanos que se dedican a eso. A lo mejor te puedes comunicar con el hermano Abisaí Gonzaga, que él te ayuda cómo debes de comer sanamente. O beber un té como el que acabamos de beber, sanamente. Hay muchas cosas que hay que hablar de eso. Quiero, ¿qué libros podemos recomendar? Bien, yo tengo aquí este libro que hace muchos años lo compré. Estoy tratando de ver cuándo lo compré. Bueno, no tiene mucho, en el 2011, para los varones, El caballero de la armadura oxidada. Si lo puedes comprar, lo puedes hacer por internet o en cualquier librería hay. Robert Fisher, el caballero de la armadura oxidada, especialmente para los varones. Aquí está este libro. Luego, tengo aquí el regreso del caballero de la armadura oxidada para las hermanas. Para las hermanas. Necesitan las hermanas entender al caballero por qué tenía su armadura oxidada. Entonces, este es para las hermanas. Luego, para los niños, biografía de grandes cristianos, Orlando Boyer. Es un libro donde el autor habla de muchos cristianos, biografía de muchos cristianos importantes de los siglos pasados. Y para que, ¿qué tal si alguno de los niños el Señor lo llama para ser misionero, evangelista, pastor, maestro? Este es un buen libro para sus niños.
sus niños. Y esta no sé para qué lo saqué, para las hermanas. Esther, de Swindoll, Esther, ese es el libro, y hay un montón, tenemos una buena bibliografía. Si usted necesita leer un libro, nos avisa y nosotros se los enviamos. Aquí están, y sobre todo, aparte de estos libros, sobre todo hay que leer la Biblia, porque por encima o por abajo, o de este lado, de este lado, de este lado, de este lado, está la Biblia. Hay que leerlo. Había traído otro libro para los jóvenes, no sé si no, ese no es, no se cuatrapeó por ahí, no. El libro Nos veremos en la cumbre. No lo traje, perdón, no lo traje. De Zig Ziglar, Nos veremos en la cumbre. Ese libro, en mis años mozos, me ayudó mucho para poder definir, para poder entender, para poder comprender mi posición como cristiano, mi posición como ministro. Nos veremos en la cumbre. Otro libro para las hermanas, Amor Redentor. ¿Cómo se llama la autora? Francine Rivers. Francine Rivers, así, Amor Redentor. Hermoso libro, que por cierto lo presté. Si a alguno de ustedes se lo presté, por favor regrésemelo porque no lo encuentro. Un libro, si lo puede comprar, cómprenlo. En Amazon creo que lo puede adquirir, porque en México hasta ahorita no hay. Es un buen libro, Amor Redentor. Hermano Lázaro. Todos aprendemos a leer toda la vida. En realidad no se aprende a leer de buenas a primeras, es un proceso de toda la vida. Pero para leer la Escritura uno tiene que utilizar un método. No puede leer la Biblia, si usted quiere empezar en casa ahora, de manera arbitraria y tener que decir aquí donde mi dedo caiga ahí voy a leer. Tiene que hacerlo de manera sistemática, de manera secuencial y disciplinada. Tener el hilo del pensamiento de la historia, si eso es lo que está leyendo, o la carta, es muy importante para poder entenderla. Utilice el método inductivo, y para eso quiero invitarlo el miércoles. Por favor, no se pierda el miércoles, para que pueda hacer ejercicios que le sean de utilidad a usted en casa a la hora de estar estudiando la Escritura. Y establezca un horario hoy que tiene mucho tiempo, como decía la pregunta que estaba ahí en la pantalla. Establezca un horario que no le cause sueño, sino que le permita leer con calma, con tranquilidad, y poder ir entendiendo, ¿verdad? Y el incentivo para mí a la hora de leer fueron las novelas. De niño leía novelas de libros cristianos y también novelas de literatura universal. En realidad eso fue despertando en mí el deseo por estar leyendo. Le digo, uno no deja de aprender. Pero si lo que está tratando de hacer ahora es fortalecerse espiritualmente, lea libros que tienen que ver con aspectos teológicos, pero no desde el aspecto académico, sino más bien devocional. Y sí hay libros que hacen esa referencia. Es decir, no necesita leer comentarios bíblicos, esos son como apoyo a la lectura de la Escritura. No necesita leer libros teológicos académicos, porque hay libros que son teológicos pero con un fin devocional. Por ejemplo, La Santidad de Dios, de R.C. Sproul. Ese puede conseguirlo usted en cualquier plataforma. También puede leer el que están leyendo las mujeres. Si ustedes se dan cuenta, el del llamado sublime de Dios para la mujer, no es un libro teológico, pero sí es un libro que tiene exégesis y que tiene cuestiones prácticas, que tiene cuestiones devocionales en el día a día de las mujeres. Puede usted comprar Hambre por Dios y los peligros del deleite, de John Piper. No desperdicies tu vida, también, que es muy bueno para que ustedes puedan estar leyendo. ¿Qué le ha sucedido a la adoración?, de Aidan Tozer. Esos los puede encontrar incluso con código abierto, porque se han vencido los derechos de autor y usted puede encontrarlo desde la plataforma de cualquier universidad o en el Google, ¿verdad? Yo también traje el libro que trajo el pastor de biografías de grandes cristianos, pero decía el pastor que es para los niños, pero yo había visto las biografías que aparecen ahí para las mujeres, porque
Las esposas de esos grandes personajes que están ahí tienen apariciones en el desarrollo histórico, y las mujeres van a aprender muchas maneras en cómo ellas educaban a sus hijos y llevaban la economía en su casa, ¿verdad? Lea biografías no solamente de cristianos, sino también de personas que le interesen. Traje algunos aquí, por ejemplo, este libro del hermano Irán Almirudis. Él tiene un libro que creo que no está en digital, hay que pedir solamente el físico. Episodios de mi vida y la iglesia de Dios que yo conocí, es el libro, ese lo tiene Manuel, creo, físico. Este es otro, de Así fue Cristo. Ese de Episodios de mi vida tiene que ver con la identidad de la iglesia de Dios. Se van a sorprender en la manera en cómo él cuenta su recorrido histórico y ministerial. Es muy interesante para mí. El pastor a mí me regaló el físico de Como Ejército Poderoso, la historia de la iglesia de Dios. Ese no está en digital, es un poco difícil encontrarlo también, pero si alguno lo quiere, se lo podemos prestar también para que ustedes puedan ocuparlo y leerlo. En el caso de los niños, ellos empezaron a leer el de Nuba, la historia de la hormiga. Es buen tiempo para que terminen de leerlo. Hay que leer libros, cuentos con ellos que tienen que ver con su conducta y la modificación de la conducta, no solamente temas cristianos como las Crónicas de Narnia, que para mí eran libros para niños. Yo lo leí casi entrado a los 28, 29 años y me pareció demasiado emocionante tener que leerlos, y leí los 7 libros así como iban corriditos. Y le puede servir a sus hijos en ese sentido. Más al acceso suyo, El Principito, o libros que tienen que ver con cuestiones conductuales que les pueden ayudar ahí. Para los jóvenes, como tienen un poco más desarrollado el aspecto del razonamiento, la comprensión y todo eso, pues hay libros que pueden ser útiles. Los adolescentes estaban leyendo Cartas del Diablo a su sobrino. Ahora sí, háganse el propósito, lo voy a terminar. Lo que no entienda, voy a investigar cómo es y tratar de aprovechar ese tiempo que les sobra para tratar de entenderlo, ¿verdad? Los caballeros, le hice una propuesta al líder de caballeros, el de Mero Cristianismo, el último capítulo para los varones, bastante interesante. El libro que les comentaba a mi esposa, Cómo pastorear el corazón de su hijo, eso lo pueden encontrar en la librería de aquí de Ebenezer. Es un libro bastante retador en el sentido de nuestro trabajo como padres. Acaba uno sintiéndose mal, no en el aspecto negativo, sino sintiendo pena de no haber visto los conceptos bíblicos que aparecían y haber educado o estar educando mal a nuestros hijos. Ahora, en el caso de los jóvenes, hay un libro que son un poquito más exigentes y están a la vanguardia y les gusta preguntar por las cosas del futuro de la iglesia. Hay un libro muy interesante que se llama El Grito de la Serpiente. Juan Pablo Martínez Menchaca es un joven mexicano, y ese muchacho también tiene un canal en el YouTube por si ustedes quieren verlo, y les recomiendo que lean ese libro. Yo lo tengo de manera digital, El Grito de la Serpiente, en Amazon. Inclusive dejen de pagar un mes de su Spotify y con eso ustedes compran el libro y les va a ser de mucho más provecho, y yo creo que con eso termino. Bueno, el pastor nos recomendó aquí algunos libros para los jóvenes. Estos sí se pueden ver, creo que directamente. Goliat, Gigantes en nuestra vida. Este es un poquito viejito, pero ayudaron mucho. El joven y sus amigos. Y en esta misma serie, El joven y su mundo. Son libros muy delgados que pueden leer y muy digeribles también. Y Un joven conforme al corazón de Dios, que es más popular entre nosotros. Entonces, son los libros que recomendamos. Yo agradezco mucho al pastor su tiempo y su disposición para estar con nosotros. Agradezco mucho a mi esposo el tiempo y disposición que ellos ocupan para buscar información y poder ayudarnos de alguna u otra forma. Y también, gracias muchachos por estar con nosotros. Gracias hermanos por acompañar a sus jóvenes. Y por favor, feliciten por ahí a Zuni, que hoy es su cumpleaños. Y pues los esperamos mañana a las 10 de la mañana en una transmisión especial para niños. Por favor, conéctese, esté con ellos, vamos a apoyarlos y hacer las dinámicas con ellos, ¿por qué no?
Y a las 5 en nuestra reunión familiar que estará predicando nuestro pastor. Dios les bendiga, es un gusto, les mandamos un abrazo. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Saludos a todos, gracias por estar con nosotros. A su pastor, sus líderes están muy interesados y por eso es la razón que estamos aquí y seguiremos estando. Cualquier duda, cualquier pregunta, usted lo puede hacer a su pastor, a sus líderes y vamos juntos, cuídese mucho o cuidémonos mucho y ya saben, estoy a sus órdenes como siempre. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta la vista. Dios les bendiga.